Si la verdad de lo que ocurrió en Chernóbil no es como dice el gobierno, fue más aterrador. Cuando abrí por primera vez el sobre amarillo que contenía el diario de Alexei Petrovich, mi primer pensamiento fue que se trataba de un error o una broma. Era claramente un diario viejo, y al hojearlo, vi que estaba lleno de una letra pequeña y apretada que no reconocí al principio por las palabras que llenaban los espacios entre las líneas azules descoloridas. Verán, las palabras estaban en ruso, y yo no sé nada de ruso. Pero al detenerme al azar y empezar a estudiar una página, sentí un hormigueo en las manos. Era como si una suave corriente recorriera el diario, haciendo que mis dedos se apretaran con más fuerza contra la tapa de plástico del libro al darme cuenta de que no solo estaba mirando las palabras. Las estaba leyendo. Era un relato de cómo los extraños ataques cerca de Pripyat habían empeorado en las últimas semanas, y de cómo este hombre, Alexei, estaba considerando hablar con su tío en Kiev para que se fueran a vivir allí, al menos por un tiempo. Había más, pero se perdía en una creciente confusión y miedo. Estas palabras, todas en un idioma que no debería entender pero que de alguna manera podía leer, parecían escritas a mano. El diario había llegado sin remitente ni nota ni explicación. Lo acababan de enviar por correo un día, cuando estaba fuera trabajando. Pregunté a mis vecinos si habían visto a alguien dejándome un sobre, pero nadie lo había visto. De hecho, esperé hasta el día siguiente para intentar leerlo de nuevo. Mi retraso se debía principalmente al miedo y la reticencia a confirmar que algo tan extraño había llegado a mi vida. Casi esperaba que, al volver a cogerlo, no le encontrara ningún sentido. En cambio, empecé a leerlo cómodamente desde la primera página. Parece que Alexei empezó el diario en octubre de 1984 tras recibir el libro como regalo de su madre. Como le ocurre a tanta gente, las entradas comenzaron con regularidad antes de desaparecer rápidamente a medida que su interés menguaba. Esos primeros escritos abarcaron el periodo desde que recibió el diario hasta diciembre de 1985, y esos 14 meses solo sumaron 7 entradas. 2 de ellas cuando estaba triste y una cuando estaba borracho. Me resultó extraño, y de alguna manera, inapropiado leer los pensamientos y sentimientos de este hombre, incluso expresados de forma tan superficial. No es que se abriera demasiado, pero aún así me sentí incómodo cuando empezó a hablar con tristeza sobre cómo decepcionó a su padre, quien, al parecer, le había puesto el nombre de un viejo zarevich ruso torturado y asesinado por su propio padre, según internet, o sobre lo mucho que le gustaba a una chica que se había mudado al pueblo unos meses antes. No fue hasta enero de 1986 que las entradas empezaron a ser más frecuentes, y parecía haber varias razones para ello. Por un lado, se comprometió con la chica que le gustaba. Por otro, consiguió un ascenso en su trabajo. Ahora era supervisor de turno de los reactores de agua ligera número 3 y 4 de la central nuclear. La central se llamó Chernóbil. La tercera razón por la que escribía más era para documentar su creciente preocupación, no por el inminente accidente nuclear, del que desconocía todo desde su perspectiva en aquel momento, sino por los extraños atentados que habían comenzado recientemente cerca de Pripyat. Podía sentir su miedo y preocupación al leer sus palabras. 4 personas habían muerto y Alexei creía que el gobierno estaba involucrado de alguna manera. El 21 de enero de 1985, Alexei escribe una larga entrada describiendo una historia que escuchó de un compañero de trabajo y algo que vio, con sus propios ojos. En lugar de intentar parafrasearlo, he reproducido a continuación mi mejor traducción de este extracto. Nunca he conocido a Luka mentiroso. Un tramposo con las cartas, sí, pero no deshonesto en lo que importa. Y cuando me habló del cuenco de Pripyat, supe que no mentía. Tenía demasiado miedo de que fuera otra cosa que la verdad. Dijo, como todos sabemos, que hay ciertos túneles de trabajo y otras áreas bajo partes de Pripyat. Algunos dicen que es un refugio antiaéreo, otros que es para que ciertas personas importantes viajen entre la ciudad y la planta. Luka dice que es para asuntos secretos del gobierno, el principal de los cuales es el cuenco de Pripyat. Según Luka, tenía un hermano mayor que trabajó en los planos para ubicar el reactor y la ciudad nuclear de Pripyat. El lugar se eligió debido a algo que se encontró allí años antes en una caverna en las profundidades. Lo llamaron el cuenco de Pripyat.
Era un gigantesco cuenco metálico, tan alto como un hombre alto y tan ancho como dos Barbour 353 de largo. Al principio parecía vacío, pero con el tiempo se descubrió que el fondo a veces se llenaba de un líquido extraño. Se podía remover y remover, pero intentar extraerlo era imposible, y cualquiera que lo tocara parecía volverse loco de inmediato y para siempre. Uno pensaría que esto alejaría a la gente del cuenco, pero como decía mi padre, comiendo se gana con el apetito. El misterio y el peligro del artefacto lo convirtieron en un bien muy preciado entre los poderosos. El edificio de la planta y la ciudad eran la tapadera perfecta, ya que nadie prestaría atención a unos cuantos camiones o hombres extra que entraban o salían de la zona en plena noche. Luca dice que su hermano nunca vio el cuenco, pero dos de sus trabajadores sí. Habían regresado y le habían contado a su hermano historias extrañas sobre lo que ocurría en esa oscura caverna, en las profundidades de la tierra, y era evidente que estaban aterrorizados. Al día siguiente, su hermano recibió la noticia de que los dos hombres habían sido trasladados a otro lugar, y nunca más supo de ellos. La idea de todo esto me daba miedo y me emocionaba a la vez, pero en ese momento no tenía intención de investigar más. No tengo cerebro, pero sé que no debo meter la pata. Aún así, durante las semanas siguientes, mi mirada se desviaba hacia cierto bosque al pasar de camino al trabajo. En un claro a medio kilómetro de la carretera, había un gran pilar de hormigón que terminaba en una pesada rejilla metálica. Siempre había asumido que era algún tipo de ventilación para los túneles subterráneos, pero antes de la historia de Luca, siempre había sido una curiosidad leve, como mucho. Ahora tenía una especie de peso que era a la vez atractivo y repulsivo. Aún así, me mantenía alejado. Cuando comenzaron los ataques el mes pasado, mi mente se dirigió inmediatamente al cuenco de Pripyat. Puede que a algunos les parezca una tontería, aunque en Pripyat solo se cometen delitos menores. No es raro que alguien sea atacado o incluso asesinado. Pero esto era diferente. Uno de los cuerpos que he visto yo mismo y los otros de los que he oído hablar, y la forma en que fueron quemados y transformados, parece antinatural. La gente, buena y sensata, empezó a hablar de brujería y maldiciones, o posiblemente de algún tipo de nab. Pero mi mente se dirigió a lo que había llegado a creer que yacía bajo nuestros pies. Esta noche, mientras caminaba a casa, mi mirada se posó de nuevo en ese trozo de bosque. Mis pies se quedaron paralizados al ver algo que me miraba. Era alto, la mitad de alto que un hombre corpulento, e incluso oculto por los árboles y la sombra. Pude distinguir su forma antinatural, diferente a la de cualquier persona o animal que conociera. No se movió, simplemente me observó mientras yo reunía el coraje para correr de vuelta a casa lo más rápido posible. Cada paso que daba esperaba que fuera el último. La criatura me atraparía por detrás y me arrastraría. Encontrarían mi cuerpo como los demás, agrietado, carbonizado e hinchado, con huesos que ya no parecían encajar bien. Pero no pasó nada. Regresé a casa y no he sabido nada de la criatura en las horas posteriores. Escribo esto no solo para dejar constancia, sino para ayudarme a decidir si debo hablar con otros sobre esto también. No quiero que me consideren tonto, pero tampoco quiero que otros salgan lastimados si lo que se puede ayudar. He hablado con algunos de los otros hombres del pueblo y, para mi sorpresa, nadie se rió. Al parecer, otros han visto y oído cosas por sí mismos. Y aunque ninguno mencionó los rumores sobre el cuenco ni la caverna, todos parecíamos estar de acuerdo en que algún tipo de monstruo está plagando nuestros bosques. Tras una breve discusión, han accedido a encargarse del asunto sin avisar a ningún funcionario. Esta noche están formando una partida de caza y me han pedido que los acompañe. No soy bueno con el rifle, pero iré de todos modos. Creo que esto es importante y necesario para nuestra seguridad. Siguen apareciendo más entradas después de esto, pero suelen ser breves y suelen detallar sus esfuerzos por cazar a esta criatura. Durante los 2 meses siguientes, 3 personas más mueren y la partida de caza sale todas las noches sin éxito. Luego hay un breve párrafo que dice que hubo una asamblea municipal convocada por funcionarios del gobierno. Se les dijo a los habitantes que suspendieran toda actividad de caza, que se trataba de un asunto gubernamental que estaba siendo investigado. Cualquiera que fuera encontrado fuera de la ciudad por la noche, excepto yendo y viniendo del trabajo en la planta, se arriesgaba a ser arrestado y castigado.
La siguiente fue la última entrada escrita por Alexi y claramente fue escrita con prisas, reemplazando su caligrafía, normalmente precisa y muy parecida a la mía, por la cursiva inclinada que uso cuando tengo prisa. La fecha de la entrada era el 27 de abril de 1986, el día después del desastre de Chernóbil. La planta sigue ardiendo. Dicen que empezó con el reactor 4. Todos temen enfermarse por la radiación. Muchos quieren irse, pero otros dicen que la radiación se la lleva el viento y que aquí estamos más seguros. Yo digo que no importa, porque todo es mentira. La semana pasada retomamos la cacería. Los militares no hacían nada y nuestra gente seguía muriendo, así que decidimos actuar. Anteanoche, un grupo de nosotros salió de patrulla. Por primera vez, encontramos lo que buscábamos. Ahora ojalá no lo hubiéramos hecho. La criatura estaba de pie sobre el cuerpo de una mujer, aunque entre su estado y la oscuridad, no habría podido identificar quién era, y en la conmoción de los últimos 2 días aún no lo he descubierto. Nos miró y, a la luz de nuestras linternas, la vimos con claridad. Dios mío, la vimos demasiado bien. Era alto y delgado, con una cabeza larga y ancha que se extendía en gruesas cintas de carne temblorosa que parecían moverse solas, enroscándose y retorciéndose alrededor de sus delgados brazos y piernas como cuerdas de marioneta. Su torso era una masa destrozada y deforme de hueso y carne, con varias aberturas que mostraban el remolino negro y brillante de su interior, que se agitaba sin cesar. Lo peor eran sus ojos y su piel, aunque por razones completamente diferentes. La piel, diría que era una especie de amarilla, aunque era de un tono extrañamente brillante que parecía extraño. Solo mirar cómo brillaba a la luz me revolvía el estómago y algo dentro de mí se agitaba con inquietud. En cuanto a sus ojos, parecían casi humanos más allá de su gran tamaño y su tono púrpura claro. Eran ojos inteligentes. Ojos llenos de conocimiento y emoción. Y nos miraba con partes iguales de curiosidad y desprecio. Intentamos luchar contra él, pero al acercarse, la mayoría de los hombres soltaron sus armas y cayeron al suelo, sacudiéndose como si estuvieran sufriendo un ataque. Sentí que la escopeta de mi padre se me escapaba de las manos al caer de rodillas. Quería cerrar los ojos, no ver cómo esa cosa horrible se acercaba y nos mataba, pero estaba paralizado. A medida que los hombres a mi alrededor se volvían más violentos en sus azotes, empecé a oír el primero de varios crujidos sordos al romperse la espalda y el cuello uno a uno. En cuanto a mí, el monstruo se detuvo frente a mí y se agachó, observándome con lo que podría haber sido una leve diversión en un rostro más humano. Tras unos instantes, sacó una lengua naranja moteada y la recorrió por mi cara. Al terminar, pronunció una sola palabra. Se. O mi repulsión y mi miedo me vencieron, o la criatura decidió liberarme. De cualquier manera, corrí de vuelta al pueblo lo más rápido que pude. En 2 horas ya teníamos todo listo para ir a Kiev, con o sin invitación de mi tío. Pero entonces llegaron los soldados, diciéndonos que había habido un incendio en la planta y que nadie podía salir por el momento. Intento mantener la compostura ante mi futura esposa, mi hermosa Elena, pero estoy aterrorizado. Miedo a la radiación si los incendios son reales, sin duda. Pero más miedo a lo que este accidente pretende encubrir. Lo que me conmovió y me provocó estos pensamientos y sueños inquietantes. Porque aunque he dormido poco estos últimos 2 días, el sueño que he tenido ha sido extraño y agitado. Y encuentro mis horas de vigilia invadidas por recuerdos y pensamientos que no son míos. De una vida que no es mía. En esa vida, soy un estadounidense llamado Brian, y parece que han pasado muchos años. Joven y exitoso, esa vida es más fácil en algunos aspectos y más difícil en otros. Tengo una familia allí, un trabajo, pensamientos y sueños que me son a la vez desconocidos e innegablemente familiares. No puedo decir con certeza si estoy olvidando a Alexi o recordando a Brian, pero en cualquier caso, me llena de felicidad y terror, como si me deleitara la idea de ser erradicado y renovado. Quizás sea enfermedad por radiación, pero me temo que es algo peor. Algún hechizo que me lanzó esa vil criatura del bosque. Temo lo que su corrupción pueda estar haciéndome. Y que Dios me ayude, temo que se detenga. Me llamo Brian Favers.
Y ya no creo que todo esto sea una extraña coincidencia o un hecho mágico. Creo en todo lo que Alexi escribió, y sé que no estaba loco. O si lo estaba, yo también. Porque yo también empiezo a recordar cosas. Cosas de la vida de Alexi que nunca aparecieron en el diario. La expresión de leve sorpresa y orgullo en el rostro de mi padre cuando le conté mi ascenso. El olor del cabello de mi dulce arena cuando la abracé. La sensación de la lengua de esa criatura asquerosa mientras me rastrillaba la cara y, de alguna manera, me desligaba a mí y a mi contrapunto de la realidad y el tiempo normales. Todavía recuerdo ser Brian, pero ahora es más difícil. Los recuerdos de ambos hombres se agolpan como peces hambrientos compitiendo por mi atención. Se empujan y aprietan hasta que a veces es difícil verlos con claridad. Debería pensar que me estoy volviendo loco, pero no lo creo. Y al igual que Alexi, o Brian, en el diario, no sé si quiero que pare. Escribo todo esto con la esperanza de aclararme la mente, al menos un poco. Lo publico con la esperanza de recibir consejos sobre qué hacer a continuación. Estoy considerando seriamente viajar a Ucrania. Pripyat se ha convertido en una atracción turística, y aunque el viaje será costoso, quizás encuentre respuestas allí. Pero las respuestas que encuentre aliviarán mi inquietud o solo me generarán más preguntas. Soy Alexi Petrovich. Soy Brian Favers. Creo que ambas cosas son ciertas, que, de alguna manera, soy ambos hombres. Pero no creo que esa sea toda la verdad. Creo que la verdad es que soy a la vez menos y más que estos hombres. Mientras recorren este extraño camino que los ha llevado a un tren chirriante a través de Ucrania en un compartimento de pasajeros con olor a humo de cigarrillo y a demasiados años de uso, siento un tercero fantasma siguiéndolos. A veces detrás, a veces delante, pero siempre ahí como una terrible constante, el latido discordante de un corazón corrompido. Aún no veo esa tercera cara, pero la presiento. Está emergiendo de una profundidad más oscura, cargando con el peso de la verdad y la inercia de lo inevitable. Me aterra por muchas razones. Sobre todo, porque empiezo a temer que sea mi rostro más auténtico. Tardé 9 horas en volar de Nueva York a Kiev. Antes de eso, el vuelo más largo que había hecho había sido a Arizona para visitar a mi primo cuando tenía 19 años. Esta fue una experiencia completamente diferente. El avión era más grande, pero también más antiguo, y aunque el compartimento de pasajeros solo iba medio lleno, los asientos parecían estrechos para un vuelo tan largo. Lo bueno fue que el viaje fue relativamente tranquilo, y después de unos minutos escuchando el zumbido sordo de los motores, me quedé dormido. Para entonces ya me había acostumbrado a los sueños extraños, pero el sueño que tuve en ese vuelo era diferente. En él, estaba en una plaza, aunque no podría decir dónde. La gente me rodeaba, corriendo de un lado a otro, pidiendo comida en un puesto local, agrupándose para conversar un rato antes de seguir adelante. Miraba a mi alrededor, intentando encontrar algún punto de referencia que pudiera despertar alguna sensación de familiaridad en los recuerdos de Brian o Alexi, pero no había nada. La arquitectura del lugar era extraña, y no vi señales ni grabados que indicaran un idioma o una nacionalidad en particular. Solo una gran plaza de piedra, rodeada por edificios que se alzaban como los dedos ornamentados de algún dios subterráneo de piedra. Todo esto se recortaba contra un cielo de un azul intenso que normalmente asociaría con el crepúsculo, pero todo parecía demasiado brillante y definido para eso. Podía ver demasiado. Y a medida que la gente que llenaba la plaza se giraba hacia mí, pude ver las cicatrices de quemaduras y los queloides que trazaban finas líneas de relámpago sobre la piel de todos. Y ahora se volvían hacia mí, todos. Primero con curiosidad, luego con gozoso reconocimiento. Algunos se acercaron, hombres y mujeres que me tocaban mientras saludaban a un amigo perdido hace mucho tiempo. Sentí que tiraban de mi abrigo a mis costados mientras los niños volvían hacia mí sus rostros retorcidos y carbonizados, con sonrisas desdentadas y ojos brillantes de emoción. Intenté retroceder, pero no había dónde ir. La multitud crecía, y a medida que se acercaban, el parloteo de sus saludos se convirtió en una onda ondulante que de alguna manera entendí, aunque la sentía oprimirme la garganta y martillarme el cerebro. Me estaban dando la bienvenida a casa.
Vi a varias personas más atrás luchando por alcanzarme, frotándose y rascándose la cabeza, frustradas por estar tan lejos, entre la creciente biomasa que se me acercaba. Una nueva punzada de horror se abrió paso al ver que su pelo se desprendía en mechones, flotando como pelusa de diente de león, mientras volvían a rascarse la cabeza con una mano mientras me alcanzaban con la otra. Había un hombre frente a mí, agarrándome las solapas y sonriéndome mientras balbuceaba la misma sarta de palabras que no eran ni inglés ni ruso. Decía lo bien que se sentía tenerme de vuelta por fin. Me costó entender algunas cosas, pero no porque no comprendiera las palabras, fuera cual fuera el idioma. Fue porque estaba tratando de hablar mientras se le caían los dientes. Una azafata con aspecto preocupado me despertó de un sueño profundo. De alguna manera, había dormido el resto del trayecto a Kiev y era el último pasajero que quedaba en el avión. Al recobrar la consciencia, me di cuenta de que también estaba empapado. Era sudor, sobre todo, aunque no podía asegurar que no me hubiera orinado un poco encima. Sintiéndome confundido, asustado y avergonzado, me disculpé con la azafata y bajé del avión a tientas. Me disculpé en ruso, pero ya no me preocupaban esas cosas. Atravesando el aeropuerto, encontré una parada de taxis y me llevaron al hotel que había reservado antes de mi vuelo. Mi tren a Pripyat no salía hasta las 6 de la mañana siguiente, pero entre el jet lag y la preocupación, apenas pude descansar durante mi estancia en el hotel. A las 3 de la madrugada, ya me dirigía a la estación bajo la fría lluvia que había caído sobre la ciudad durante la noche. El tren llegó unos minutos antes, así que, al amanecer, ya estaba camino a Pripyat. Me desperté sobresaltado. Mi reloj me indicó que llevaba dormido poco más de 2 horas, un sueño sin sueños, una bendición después de tantas noches malas. Aún me quedaban varias horas para llegar a Pripyat, así que empecé a mirar a mi alrededor pensando en explorar el tren en busca de un carrito de comida o un vagón restaurante. Fue entonces cuando vi el sobre amarillo descolorido que estaba en el asiento junto a mí. Me quedé paralizado como si acabara de despertar junto a una serpiente de cascabel. Sabía lo que era sin abrirlo. La similitud del sobre era parte de la razón. El mismo papel viejo y reseco que parecía haber estado guardado en algún lugar durante décadas antes de que me lo entregaran. Pero era más que eso. Era como si pudiera presentir o recordar vagamente que había más escritos dentro. Me obligé a recoger el sobre y sentí cómo se movía el papel dentro mientras miraba alrededor del vagón en busca de alguien que pudiera haberlo dejado mientras dormía. Los únicos pasajeros eran una pareja de adolescentes que miraban algo en el móvil de la chica. Agarrando el sobre con fuerza, volví hacia ellos, cambiando mi peso con el sutil balanceo de los raíles. Levantaron la vista al mismo tiempo, con expresiones ligeramente asustadas y cautelosas, cuando les pregunté si habían visto a alguien dejarme el sobre. El chico negó con la cabeza mientras la chica murmuraba que no habían visto nada, y luego ambos volvieron a mirar su teléfono. Quise preguntar más, pero noté que me ignoraban por ansiedad, no por mala educación, y no quería preocuparlos más siendo el hombre extraño que los acosaba con preguntas raras. Así que, a regañadientes, volví a mi asiento y abrí el sobre. Reconocí nuestra letra al instante. Sin embargo, el tono era muy diferente esta vez. Describía sucesos ocurridos varios días después de la última entrada de Alexei, y esta vez el autor se identificó como Brian. Al igual que yo, tenía recuerdos contradictorios de ambos hombres, y al igual que yo, se sentía cada vez más incapaz de distinguirlos a medida que sus pesadillas se volvían más reales y vívidas. A diferencia de mí, él tuvo que presenciar cómo mataban a algunos de nuestros amigos. Poco después de la última entrada de Alexei, los militares llegaron al pueblo y comenzaron a dividir a la gente en grupos. La primera división se dio entre quienes trabajaban en la planta y quienes no. Brian, que seguía pareciendo Alexei para todos los demás, fue incluido en el grupo de trabajadores de la planta. Este grupo se dividió entonces entre quienes habían participado en partidas de caza del monstruo o habían reportado oficialmente haber visto cosas extrañas, y quienes no. Esto no se dijo, por supuesto, pero Brian recordaba lo suficiente de la vida de Alexei como para darse cuenta rápidamente. Alexei y el resto de su grupo fueron entrevistados extensamente sobre lo que habían hecho, visto y oído.
Las entrevistas se llevaron a cabo en lo que había sido la casa del alcalde, pero que ahora se había convertido en una especie de puesto militar desde que comenzó la supuesta crisis. Alexei, intuyendo el rumbo que estaba tomando todo esto, minimizó su conocimiento y participación en las partidas de caza y negó haber visto o oído algo extraño. Le permitieron volver a casa y ver a Elena. Describió el extraño amor que sentía por la chica que acababa de conocer y el creciente temor de que ella necesitara escapar cuanto antes, incluso si eso significaba burlar la cuarentena. Sin embargo, ella se negaba a dejarlo atrás, y a él le preocupaba que si se iba con ella, los atraparían, pues sabía perfectamente que aún no habían terminado con él. Tenía razón. A la mañana siguiente, lo subieron a un autobús junto con otras 2 docenas de personas y se dirigieron a la planta. Cuando algunos de sus compañeros preguntaron por la radiación, uno de los guardias se limitó a reírse entre dientes, diciéndoles que no había de qué preocuparse. Brian quería hacer más preguntas. ¿Cómo era posible que la radiación no fuera un problema? ¿Cómo era posible que fuera seguro subir allí si la planta seguía ardiendo? Pero llevaban rifles de asalto y no quería poner a prueba su buen humor. Además, se había dado cuenta de algo mientras se detenían en la entrada de la planta. Ninguno de los guardias llevaba protección radiológica. El autobús se estacionó en el sótano del personal B. Nos bajaron a todos y nos hicieron formar cuando se acercó un oficial de aspecto severo. Dijo que nos habían elegido para una tarea muy importante. Que no se habían hecho públicos todos los detalles del accidente del reactor y que, de hecho, gran parte de la planta seguía operativa. Se había contratado personal para el mantenimiento temporal de la planta, pero era una solución a corto plazo para un problema a largo plazo. Ahora necesitaban que volviéramos a trabajar durante las próximas semanas hasta que se encontrara una solución más definitiva. Ante esto, se escucharon muchas miradas confusas y murmullos de miedo. Lo que decía el hombre tenía poco sentido. Si realmente se había producido una fusión en el reactor 4, los protocolos adecuados eran evacuar, evitar que cualquier incendio o problema eléctrico se propagara a los sistemas de refrigeración del núcleo de los demás reactores, y luego intentar contener y extinguir el incendio en el reactor 4. En ese momento, no se hablaría de operar los demás reactores con normalidad, ni de contar con más personal del necesario para mantener los sistemas de emergencia en funcionamiento y evitar más problemas durante la parada total. Pero reconocí a muchos de los hombres que habían traído porque no solo eran mis amigos y vecinos, sino trabajadores que supervisaba en el reactor 4. Al principio pensé que simplemente los mandarían a ayudar en uno de los otros reactores, pero al dividirnos, vi que les decían que se presentaran en sus puestos habituales. Sin instrucciones especiales ni trajes, ni siquiera respiradores ni pastillas de yoduro de potasio. Luego reunieron a los pocos supervisores que quedábamos. Nos dijeron que sabían que teníamos preguntas, pero que era momento de actuar y ser leales, no de cuestionar ni temer. Todos asentimos y nos mordimos la lengua mientras nos adentrábamos en la planta. A medida que nos adentrábamos, yo seguía esperando el olor a humo, el calor del fuego, peor aún, ese regusto metálico en la lengua que, según he oído, proviene del envenenamiento por radiación. Pero no había nada. Ni rastro de destrucción ni de desorden. Revisé mis rondas como siempre, comprobando cada estación, y todo parecía estar en orden. No solo en orden, sino que seguía funcionando. No se había producido ninguna parada en el reactor 4. Por lo que pude comprobar, las barras de control seguían en su posición normal y no había señales de fusión ni de ningún otro incidente. Después de un par de horas, me escabullí lo suficiente para revisar algunas de las lecturas de los últimos días, pero los registros de la última semana habían desaparecido. Además de confirmar mis sospechas de que nada de esto era lo que parecía, también me preocupaba por otra razón. Si se tomaran tantas molestias para mantener el secreto, ¿alguna vez nos dejarían ir? La respuesta parecía terriblemente evidente, y en los días siguientes, se acentuó. No nos permitieron regresar a Pripyat ni salir de la planta. Lo justificaron como medidas de seguridad y precauciones de seguridad, pero al tercer día varios hombres estaban hartos. Muchos nos reunimos en el comedor y 3 de los más insistentes exigieron que nos liberaran a todos de inmediato. Tras una breve consulta sobre quiénes eran y su importancia para el funcionamiento de la planta,
2 de los 3 fueron asesinados a tiros delante de nosotros. Al tercero, un ingeniero nuclear llamado Dusan, se lo llevaron esposado y nunca más lo volví a ver. Fue esa tarde, mientras yacía en mi catre durante mi descanso de 3 horas, que me di cuenta de lo que debía hacer. Cuando oía historias sobre los túneles entre la planta y Pripyat, siempre me preguntaba dónde podrían estar escondidos. Cuando Luka me habló del cuenco de Pripyat, volví a pensar en él, pero esta vez con el respaldo de años de experiencia trabajando en la planta y familiarizándome con gran parte de su distribución. Nunca tuve acceso a todas las zonas, pero solo conocía unos pocos lugares donde era probable que existiera un túnel así. Sentí una punzada de miedo nervioso ante la idea de intentar escapar y ser atrapado, pero el terror que sentía por lo que le podría estar pasando a Alena cada hora que pasaba atrapado allí lo superaba con creces. Había encontrado un abrecartas olvidado el día anterior y solía llevarlo en el bolsillo por si necesitaba un arma improvisada. Golpeándome la pierna para asegurarme de que seguía allí, salí sigilosamente al pasillo y empecé a bajar a los niveles inferiores. Había asumido que encontraría guardias o algún tipo de resistencia en esos pisos inferiores, sobre todo si había un túnel que debía protegerse. Pero curiosamente, no había ninguno. Normalmente, esto habría cimentado mis temores de que estaba en una misión inútil, pero me había embargado la extraña certeza de que el túnel existía y que iba camino de él. Fue en uno de los subsótanos donde encontré una pesada puerta metálica entreabierta. No vi a nadie, pero había salpicaduras de sangre fresca en el suelo de hormigón cercano, lo que podría explicar la ausencia de guardias. Respiraba con dificultad mientras me acercaba a la puerta, aterrorizado por lo que me aguardaba al otro lado. ¿Pero qué otra opción tenía? Tenía que intentarlo al menos. Abrí la puerta un poco más y vi que conducía a un túnel de hormigón bien iluminado que descendía en una ligera pendiente durante varios cientos de metros antes de perderse de vista. No vi señales de guardias ni del monstruo que había encontrado en el bosque. De hecho, salvo algunas salpicaduras de sangre dentro del túnel, parecía relativamente inofensivo. Miré hacia atrás por última vez, entré en el túnel y comencé a bajar. Caminé 10 minutos antes de que el túnel empezara a cambiar. Ya estaba más profundo, sin duda, pero la roca también era diferente. Más oscura y con un brillo aceitoso que no me gustaba. Aún había luces a lo largo del camino, pero me descubrí intentando evitar mirar a mi alrededor más de lo necesario. Por eso, al doblar la siguiente esquina, casi me topo con otra enorme puerta de acero. Al igual que la anterior, esta estaba abierta. Al adentrarme un poco más, contemplé una enorme cámara iluminada por grandes braseros en lugar de las luces eléctricas del túnel. De hecho, casi parecía como si la luz del túnel apenas llegara a la cámara. Charcos de sombras se extendían por gran parte de la gran cueva, con formaciones rocosas escarpadas que se cerraban desde la oscuridad como las fauces de un lobo. Aparte de los braseros, la única fuente real de luz provenía de lo que yacía en el centro. El cuenco de Pripyat era tal como Luka lo había descrito, o al menos como yo lo había imaginado. A pesar de mi desesperada necesidad de llegar a casa, me sentía atraído por él y por la luz plateada que parecía latir desde dentro como el latido de un corazón. Parecía estar hecho de algún tipo de metal, pero... Fue entonces cuando el guardia me atacó. Ya se estaba muriendo, pero lo que fuera que había matado a sus camaradas no lo había liquidado por completo. Ya sea que pensara que yo era su atacante o que simplemente estuviera decidido a cumplir con su deber hasta el final, logró clavarme un cuchillo en el costado. Decía tonterías mientras me presionaba con todo su peso, diciendo, «Aléjate del espejo». Caí contra el borde del cuenco, rodando hacia él con tanta fuerza que soltó el cuchillo. Intentando contener la fría sensación que me invadía el lado derecho del cuerpo, busqué el abrecartas. Una vez fuera, lo levanté para repeler cualquier otro ataque, pero no fue necesario. El guardia ya estaba en el suelo, contorsionándose de forma antinatural al romperse los huesos. El monstruo estaba aquí. Apreté el abrecartas con más fuerza, escudriñando la oscuridad mientras sentía que mi vista se nublaba. Mis pensamientos se volvían cada vez más extraños y desesperados a medida que sentía que la vida me abandonaba. Sabía que no debía retirar el cuchillo, pero no tenía forma de detener el flujo de sangre que manaba de la hoja.
Nunca llegaría a Pripyat, nunca podría ayudar a mi querida Lena. Moriría allí, sola en la oscuridad con este muerto y el terrible monstruo que había causado toda esta calamidad. ¿Pero lo había hecho? Y aunque así fuera, no me había ayudado, al menos sin querer. Sabiendo lo inútil que probablemente sería, me encontré gritando en la oscuridad, pidiéndole al monstruo que me ayudara. Que me ayudara a llegar a casa con mi Lena. No hubo respuesta, aunque sentí como si la percibiera en la oscuridad, observándome mientras me aferraba al cuenco en busca de apoyo. En un instante estaría demasiado débil para siquiera ponerme de pie, y entonces todo habría terminado. Al alejarme de la oscuridad incómoda, me encontré mirando fijamente el brillante líquido plateado en el fondo del cuenco. Pensé que, o bien el cuenco no era tan alto como Luca había dicho, o yo mismo había crecido. Casi me río ante la idea. Entonces vi mi reflejo en el líquido. Tenía un aspecto extraño. Algo no iba bien. En mi estado de confusión, me vi repentinamente obsesionado con ver mi reflejo más de cerca, intentando averiguar qué había cambiado exactamente en mí. Con una fuerza que no debería haber tenido, me impulsé hasta el borde del cuenco. Al instante siguiente, perdí el equilibrio y me hundí de bruces en las brillantes profundidades que se encontraban en su centro. Pero no toqué fondo ni morí por lo que fuera ese líquido. Puede que me haya vuelto loco, sin embargo, porque de repente me encontré tumbado sobre una alfombra gruesa en una habitación a oscuras. Apenas tuve tiempo de incorporarme cuando las luces de 2 candelabros de cristal se encendieron en lo alto y vi a una mujer extremadamente delgada, con traje de negocios y expresión seria, caminando hacia mí desde el borde de la habitación. Se acercó a pocos metros antes de detenerse y dedicarme lo que supuse era su versión de una sonrisa cálida. Mirándome, habló inglés con un acento extraño que no reconocí. Entendí bastante bien las palabras, aunque en ese momento no tenían mucho sentido. La sensación de leer el diario de mi yo gemelo, esta otra mezcla de Brian y Alexi, fue extraña. Me recordó haber encontrado algo que había escrito años atrás, me resultó desconocido hasta que lo leí. Y entonces lo recordé de nuevo. Mientras viajaba en tren de Kiev a Pripyat, recordé estos sucesos de mi otra vida al leerlos, y me conmovió profundamente. El olor a miedo e incertidumbre mientras viajábamos en autobús hacia el reactor. El terror de ver morir a algunos de nuestros compañeros. La creciente certeza de que nunca nos permitirían salir de la planta una vez que terminaran con nosotros porque sabíamos demasiado. El frío olor del túnel que conducía a las profundidades de la tierra, donde el cuenco yacía en su cueva como una serpiente subterránea enroscada. El sonido del cuerpo del guardia siendo arrugado como un trozo de papel por la criatura que yacía en las sombras, aparentemente en un intento de salvar la vida de Brian. El tacto del líquido al caer sobre el borde del cuenco, y luego nada. En cuanto este otro yo entró en el Hotel Imago, perdí el recuerdo de lo sucedido. Incluso después de releer pasajes varias veces. El resto del relato fue relativamente breve, y la breve postdata solo acentuó mi inquietud al guardar las páginas en el sobre. Nos acercábamos a Pripyat y al final de mi viaje, pero creo que debo compartir con ustedes ese último relato de la versión de mí que cayó a través del cuenco de Pripyat en ese extraño salón de baile del hotel. Quizás haga que el resto sea más comprensible en cierto modo. El Hotel Imago, según supe, era un hotel muy exclusivo y apartado en el oeste de Estados Unidos. Rebusqué en los recuerdos de Alexi y Brian, pero ninguno de los dos había oído hablar de él. Claro que solo se permitía la entrada a unos pocos elegidos. El hotel era antiguo y enorme, con un aire de elegancia, opulencia e historia que resultaba maravilloso y un poco aterrador a la vez. Todo estaba en su sitio y todo era hermoso, pero demasiado, si es que eso tiene sentido. Los impecables suelos de mármol, el brillo pulido de las paredes de madera y los techos artesonados artísticamente decorados en lo alto casi le daban la solemnidad de una iglesia, aunque una iglesia para algún dios desconocido y ajeno, invisible para la mayoría. Estoy seguro de que todo esto suena bastante melodramático, y les pido disculpas por eso. Sé que no lograré describir este lugar adecuadamente, pero siento que debo intentarlo. Y cabe destacar que lo peculiar del hotel solo empezaba con la decoración. Mucho más extraños eran quienes lo habitaban.
Tras encontrarme en uno de los salones más pequeños del hotel, me recibió la dueña en persona, Angélica Lemarque. Era una mujer alta y muy delgada, de ojos brillantes e inteligentes, y con una especie de magnetismo que hacía que fuera fácil perderse en su voz cuando te hablaba. Si no hubiera estado ya tan aturdida por mi viaje a través del cuenco y la creciente pérdida de sangre, podría haberme ahogado en la suave cadencia de sus palabras y la profunda y áspera calidez con la que las entonaba. Pero el dolor donde me había apuñalado exigía atención, tanto mía como del médico. Con una fuerza notable, Angélica me levantó con aparente facilidad y me sacó del salón de baile, cruzando un vestíbulo bien iluminado. Al salir al exterior, se acercaron varios hombres y mujeres, con el rostro interesado pero indiferente. Les dijo a dos que buscaran una silla de ruedas mientras le indicaba al tercero que despertara al médico y preparara la clínica para su nuevo huésped. Incluso a través de la niebla que lentamente llenaba mi mente, sentí una punzada de preocupación. ¿Qué me harían en este lugar extraño? ¿Cómo había llegado hasta aquí y qué pretendían hacerme? Luego me sentaron con cuidado en la silla y Angélica me llevó ágilmente por varios pasillos hasta un espacio amplio que no desentonaría con los mejores hospitales de Moscú o Estados Unidos. Un hombre mayor con bigotes se adelantó y se presentó como el Dr. Graham antes de ayudarme a levantarme de la silla y sentarme en una mesa metálica cercana. Sentí que me ponía tenso de nuevo, pero me dio una palmadita en el hombro para consolarme. Me dijo que entendía que todo esto era muy extraño, pero que con el tiempo tendría más sentido. Por ahora, tenían que asegurarse de que viviera lo suficiente para tener la oportunidad de verlo todo. 3 días después, me recuperé. Angélica había venido varias veces a ver cómo estaba, pero por lo demás, me habían dejado a mi aire. Dormía principalmente, pero también leía a veces. Me había acostumbrado a mis recuerdos compartidos y superpuestos, pero aún me asombraba poder leer y pensar tanto en inglés como en ruso. Aunque seguía preocupada por Elena y los demás, todo parecía extrañamente lejano ahora. Y para cuando llevaba allí una semana, apenas pensaba en ellos. «Es el hotel», me dijo Angélica un día cuando le pregunté por qué no estaba más asustada ni preocupada. Me aseguré de empezar diciéndole cuánto apreciaba que me hubiera salvado la vida, pero ella solo asintió y lo descartó todo con una sonrisa mientras me explicaba. «No es que no debas estar feliz de estar viva y agradecer que estuviéramos aquí para ayudarte, pero gran parte de tu paz viene de este lugar. Es muy especial». Continuó: «Mi familia siempre ha sido muy afortunada. Vivimos mucho tiempo y solemos vivir muy bien. Pero de todos mis parientes, yo fui la que tuvo la suerte de encontrar el Valle del Espejo. Así lo llamaban los lugareños por el pequeño y tranquilo lago que se encuentra en el centro del valle. Es perfectamente circular, completamente tranquilo. También fue objeto de muchas supersticiones y cuentos populares, como suelen serlo las rarezas geográficas. Excepto que esta vez algunos de los cuentos eran ciertos. Construí mi hotel sobre ese lago hace más de 100 años, tanto para estar cerca de su potencial inexplotado como para canalizarlo. Este hotel es mi templo y mi diapasón, si me permiten la torpe aliteración, ya que sirve como monumento a mi sistema de creencias y como el medio por el cual ejerzo mi voluntad en este mundo y en los demás». Se detuvo, esperando a que le hiciera la pregunta implícita para tener la satisfacción de responderla. Si no me hubiera fascinado el extraño efecto de su voz, me habría resultado desagradable, pero así las cosas, simplemente le di la respuesta que deseaba. «¿Otros?». Sonrió con la gracia experimentada de quien está acostumbrada a conseguir lo que quiere. «Otros mundos. Tantos otros mundos». Incluso en mi estupor parcial, tuve la sensatez de preguntarme por qué me contaría todo esto. A estas alturas, ya no podía cuestionar la realidad de cosas increíbles, pero me inquietaba su disposición a compartirlas con un desconocido. «A menos que... no piensas dejarme ir, ¿verdad?». Su sonrisa se ensanchó, recordándome a un viejo lobo gris que rondaba la granja de mis padres cuando era niño. Mi padre lo cazaba, pero siempre sin éxito, y recuerdo una vez que nos observó desde la linde del bosque, contemplándonos con una especie de desprecio indiferente mientras mi padre corría infructuosamente a buscar su rifle. Al recordarlo ahora, creo que ese lobo sonreía, quizás incluso se reía de nosotros.
comprendió una terrible verdad que aún estábamos aprendiendo. Nunca me vencerás. Vendré cuando menos lo esperes y siempre conoceré tus trucos mejor que tú mismo. Deberías rendirte. Deberías rendirte. Deberías. Bueno, planeo hacer que no quieras irte, aunque supongo que esa distinción es muy sutil para ti ahora mismo. Quiero que te quedes y hagas de este lugar tu hogar. Quiero que me ayudes a explorar todos los lugares que he encontrado y que encontraré. Los trabajadores que tengo aquí carecen de la chispa que necesito. Pero tú, creo que podrías ser alguien muy especial. La entrada del diario terminaba allí, excepto por una breve postdata que simplemente decía, cuando la veas, ve con ella. No estaba seguro de quién era ella, pero la idea de que pudiera ser Angélica Lamarck me llenó el estómago con un miedo revoloteante y nauseabundo. Y aunque no recordaba esos últimos pasajes que había leído de mi propia memoria, sí sentía que compartía parte de la confusión mental que él había descrito. He oído que algunos animales, al encaminarse hacia su propia muerte y destrucción, entran en un estado de calma casi eufórica. El lemming que se tambaleaba hacia las rocas, la mantis sintiendo la presión del abrazo mortal de su amante. ¿Sentían miedo? ¿O una sensación de rectitud? La convicción de que no estaban siendo aniquilados por la mala suerte ni la mala voluntad de otros, sino que estaban desempeñando su papel en el gran plan de un plan mayor. Salí a trompicones de la estación de tren hacia la parada de taxis, pero apenas había recorrido la mitad del aparcamiento cuando vi a la mujer mayor parada cerca de los taxis observándome. Se me cortó la respiración al verla. Ya tenía 50 y tantos, pero seguía siendo tan hermosa que me dolía el corazón. Mi Alena, aquí después de tanto tiempo. No podría decir si mi niebla se disipó o simplemente se cristalizó, pero me sentí lúcido y fuerte mientras corría hacia ella, abrazándola con fuerza. Ella se rió, pero yo también noté la tensión en ella, así que, al cabo de un momento, la solté y retrocedí. Lo siento, pero eres tú, ¿no? Ella asintió, con lágrimas en los ojos mientras sonreía. Así es. Yo también iba en el tren, pero quería que tuvieras tiempo de leer las páginas antes de conocernos. Queremos que entiendas todo lo que puedas antes de que termine. ¿Lo leíste todo? Fruncí el ceño. Sí, pero no sé qué significa nada de esto. Es que... Dios mío, debo estar volviéndome loca. Te recuerdo haberte querido tanto, pero también recuerdo mi otra vida en Estados Unidos. ¿Cómo es posible? Alena me tocó la mejilla con ternura, su alegría pareció dar paso a una tristeza persistente. Será mejor que te lo explique él. No me corresponde a mí contarlo. Ven, tengo un coche cerca. Recorrimos los pocos kilómetros hasta la ciudad de Pripyat, e incluso a la distancia me sorprendió la yuxtaposición de las ruinas de la ciudad con la parafernalia turística. Autobuses, hostales e incluso algunos puestos de comida y recuerdos. Me sentí como en una fiesta en un cementerio. Supongo que, en cierto modo, eso fue exactamente lo que fue. Pero pronto nos alejamos del pueblo y nos adentramos en el bosque entre Pripyat y la planta. Ya veía la seguridad bloqueando el paso a unos cientos de metros, pero al poco rato, Alena se adentraba entre los árboles con la firmeza que le daba la costumbre. Me dedicó una breve sonrisa y dijo que teníamos que caminar desde allí para que el coche no se quedara atascado. Al poco rato estábamos en un claro, y en el centro estaba la tubería de ventilación sobre la que Alexi, yo, había escrito. Sentí una leve sorpresa cuando Alena fue hacia ella y la abrió fácilmente. En cuestión de segundos, sin mediar palabra, seguía mi amor perdido hacia la oscuridad. El túnel estaba casi completamente oscuro, pero cuando encendió una linterna, vi que también estaba sorprendentemente limpio y parecía común. Quería hacer muchas preguntas, pero algo me impedía hablar. Sentía como si estuviera en un sueño y una palabra o acción equivocada pudiera romper el hechizo. Y aunque tenía miedo de lo que vendría, tenía más miedo de despertar en mi antigua vida con todo lo ocurrido borrado. No sabía si eso me convertía en un loco o un tonto, y francamente, no me importaba. Sabía que el camino que estaba recorriendo era el correcto, el importante, y lo iba a seguir hasta el final.
En ese momento, el monstruo apareció en ese camino. Era tal como lo describía el diario, tal como lo recordaba, alto y de un amarillo brillante, con la carne dolorosamente estirada y llena de agujeros que dejaban ver la carne negra que se agitaba inquieta en su pecho. Y sus ojos, sus terribles ojos morados. Reconocí esos ojos, y ese reconocimiento me llenó de un terror que nunca antes había sentido. Quizás era similar a la terrible comprensión del lemming, o del hombre, al caer hacia su muerte. Hay cosas que no se pueden revertir. Quise retractarme de todo al mirar esos ojos, esos malditos ojos familiares. Y entonces el monstruo habló con una voz profunda, áspera pero inteligente. Hola Brian. ¿O prefieres Alexi? Ya casi no me gustan los nombres, me cuesta decidirme. Tragué saliva, pues mi miedo al monstruo había quedado completamente absorbido por lo que éste parecía representar, la inevitabilidad de mi propio pasado y futuro condenados. Tú eres yo, ¿no? La cosa emitió un ruido áspero y rasposo que podría haber sido una risa. ¿Eres más inteligente que yo, o es posible? No lo sé. Supongo que ahora sé demasiado y demasiado poco. Movió la cabeza de arriba a abajo, casi como un asentimiento. Pero sí. Yo soy tú y tú eres yo, en cierto modo. Di un paso adelante, necesitando saberlo todo ya, necesitando que terminara. Me sentí como un hombre que quisiera vomitar solo para que el dolor y la presión dejaran de aumentar, aunque fuera por un rato. ¿Cómo es posible que todo esto sea cierto? Y entonces el monstruo me lo dijo. Angélica los llamaba indagaciones, incursiones profundas en la multitud de mundos que conforman lo que ella llama, la Incarnata. Pasé más de una década dirigiendo indagaciones para ella, lo que pronto descubrí que significaba principalmente explorar lugares que ella pudiera explotar fácilmente. Era un trabajo peligroso y aterrador, al menos al principio, pero para entonces ya estaba casi completamente bajo su hechizo, y aunque me avergüenza admitirlo, disfruté mucho del trabajo incluso desde el principio. La Incarnata es un lugar formado por ideas y creencias, moldeado por la voluntad y el deseo. Los miles o millones de mundos que la habitan están interconectados y en constante cambio con las mareas siempre cambiantes de los pensamientos y pasiones individuales y colectivos de sus habitantes. Es literalmente, en muchos sentidos, un mundo de ensueño, aunque sería un error pensar que es excesivamente caótico o carente de sustancia. Al contrario, lo que allí sucede es muy real, y gran parte de ese poder puede, y de hecho lo hace, filtrarse también a nuestro propio mundo. También es un lugar muy peligroso, sobre todo para los visitantes. Angélica es única porque, por alguna razón, nada la afecta allí, ni para bien ni para mal. A pesar de su franqueza conmigo en muchos asuntos, nunca le gustó hablar de ese tema en particular, ya sea porque no entendía por qué nada podía afectarla o porque protegía su mayor fortaleza. Porque Angélica, a su manera calculadora, es una gran conquistadora. Entre su inmunidad a la mayoría de la oposición en Incarnata y su capacidad para doblegar a otros a su voluntad, ha subyugado varios mundos allí y esclavizado a grupos enteros. Los ve a todos como monstruos, ¿sabes? Como inferiores a ella y, por lo tanto, solo dignos de lo que le sirvan para su designio mayor. Durante muchos años, formé parte de ese designio. El riesgo para Angélica en Incarnata suele ser mínimo, pero su tiempo es limitado y su reputación la precede. Fue mucho más fácil enviarme en su lugar. Primero como explorador, luego como espía y, finalmente, como monstruo para atemorizar a otros monstruos. Porque no tengo inmunidad a ese lugar, y hay muchos lugares allí que pueden infectarte. Transformarte. Y luego está el hecho de que allí también puedes alterarte. Cuantas más traiciones y atrocidades cometía, más me odiaba a mí mismo y a lo que me estaba convirtiendo. Pero nunca me detuve, nunca me negué a hacer mi parte por mi reina, y con cada viaje regresaba más retorcido y deformado en mente, cuerpo y alma, cada vez más cerca de la abominación que ves ante ti. Mi abuela, nuestra abuela, siempre decía, si corres con lobos, aprendes a aullar. Pensé en eso muchas veces al reflexionar sobre en qué me había convertido. Una criatura muy poderosa y sabia, pero también muy cruel y muy temida, incluso entre seres temibles.
Fue durante uno de estos periodos de introspección y autodesprecio que comencé a formular un plan. No podía suicidarme, Angélica me tenía demasiado agarrado, pero quizá podría matar una versión anterior de mí mismo. El tiempo y algunos aspectos de la realidad se habían vuelto mucho más fluidos y fáciles de explotar con el paso de los años, y sabía que era posible retroceder en mi propia línea temporal hasta antes de encontrar el cuenco. Así que eso fue exactamente lo que hice. En la cronología original, nunca vi al monstruo en el bosque. Los asesinatos y demás sucedieron, así como la falsa fusión para encubrir las muertes, pero todo estaba relacionado con algo que había escapado del hotel a través del cuenco, no con mi regreso para matar a mi yo anterior. Cuando caí en el cuenco, intentaba escapar del guardia que me había apuñalado, pero sin ninguna intervención de mi monstruoso yo futuro. Cuando regresé a 1986, me encontré con mi yo más joven en la partida de caza, y maté a esos hombres a quienes una vez conocí y llamé amigos, sin dudarlo ni sentir lástima. El único efecto que sus muertes tuvieron en mí fue demostrar aún más en qué monstruo despreciable me había convertido. Así que me acerqué al joven Alexi con la firme intención de acabar con su vida antes de que se convirtiera en el monstruo que soy yo. Pero entonces descubrí que no podía. Cualquiera que fuese la magia de Angélica, se había infiltrado en mis huesos. Tan profundamente, de hecho, que ya no podía hacerle daño a mi yo del pasado como a mi propio cuerpo. Tuve un momento de pánico, pero me he vuelto extremadamente astuto a mi terrible manera, y enseguida vi otra solución. Cuando lamí a Alexi, lo partí en dos. La mitad se quedaría como estaba, siguiendo el camino inexpugnable que me llevaría a una versión de mí. La otra mitad se convertiría en Brian Favers, un bebé huérfano que pronto encontraría en otra parte del mundo. Mi esperanza en ese momento era que, al menos, evitaría que una parte de mi alma se pudriera bajo la mirada de Angélica. Y funcionó, en cierto modo. Observé la parte de mí que seguía en Pripyat durante los siguientes días, incluso protegiéndolo del guardia al final. Me gustaría decir que se debió al hechizo de Angélica, pero no sé si fue así. Incluso después de todos mis esfuerzos por enmendar mis errores, soy temerosa y egoísta, y sé que me he vuelto mucho más parecida a Angélica de lo que me gustaría admitir. Pero al menos estabas tú. Llevabas una buena vida y parecías una buena persona las pocas veces que pude ver cómo estabas. Pero tenía que tener mucho cuidado. Fuiste mi único secreto de Angélica durante muchísimo tiempo. Y luego tuve otro. Hace unos años logré engañarla. La atrapé en lo más profundo de uno de los rincones más oscuros de Incarnata. Esto me liberó a mí y a muchos otros de estar bajo su control, y me permitió finalmente abandonar el hotel de una vez por todas. Regresé aquí, al único hogar verdadero que había conocido. En los años transcurridos desde el incidente de la central de Chernóbil, la cueva ha perdido mucha atención. Está vigilada, pero solo se la estudia o se la visita unas cuantas veces al año. La mayoría de los túneles que conectan la cueva con el mundo exterior se han rellenado de cemento, y los pocos lugares como este que quedan están prácticamente olvidados por el mundo exterior. Soy parte de la razón del olvido. No me ven a menos que yo lo desee, y he logrado que la gente no recuerde mucho el cuenco, si es que lo recuerda. Mi plan original era simplemente custodiarlo yo mismo y permanecer en el exilio hasta que esta forma antinatural finalmente muriera. Y entonces un día oí a Elena rezar. La habían evacuado en 1986, y una vez que la zona volvió a estar libre de visitantes, comenzó a viajar anualmente a Pripyat. En parte para visitar todo lo que se había perdido. En parte para buscarme, a pesar de lo que la lógica y su preocupada familia le decían. Fue en uno de esos viajes que encontró el camino hasta la extraña tubería de ventilación en el claro sobre nosotros. Le habló como si fuera mi lápida, diciéndole cuánto aún me amaba, pero que necesitaba aceptar mi partida y finalmente seguir adelante. El milagro de oír su voz se unió al terror de que nunca regresara, y antes de que tuviera tiempo de reconsiderarlo, me presenté. Fue una experiencia terrible, pero no como la había anticipado. Porque ella había encontrado mi primer diario, y al cambiar el pasado, también había cambiado el diario. Así que ahora recordaba haber leído sobre mi encuentro con el monstruo y su aspecto. En lugar de huir de mí asustada, me atacó,
exigiendo saber qué había hecho con Alexi. Solo cuando se detuvo a mirarme a los ojos y oírme hablar, comprendió la horrible verdad. De alguna manera, por un amor milagroso que no merezco, ha regresado a mí con frecuencia desde entonces. Estaba más que contento con el tiempo que me daba, y por un tiempo pensé en vivir esta parte de mi vida en pacífica soledad, reconfortado por la vida que tenías tan lejos de toda esta muerte y dolor. Pero entonces empecé a sentir una inquietud profunda en lo más profundo de mis huesos. De alguna manera, ella se está fortaleciendo de nuevo en las profundidades de Incarnata. No sé si ya es libre, pero si no, no tardará mucho. Y a pesar de mis mejores intenciones y mis peores temores, no podré resistirme a su llamada cuando llegue. Por eso le pedí a Elena que te enviara mi diario. Por eso le pedí que me entregara el relato de mi encuentro con Angélica y el Hotel Imago. Necesitaba que recordaras más, que entendieras más, para que no rechazaras lo que te pido. Tragué saliva, con la lengua entumecida y espesa. Ahora entendía, e incluso creía, pero no estaba seguro de que estaba dispuesto a aceptar. Fui creado como un vástago de un ruso por la versión monstruosa del mismo hombre, que distorsiona la realidad en el futuro. ¿Qué demonios? Sin saber qué decir, simplemente asentí. El monstruo tragó saliva. Su garganta resbaladiza y abultada subía y bajaba 2 veces mientras luchaba por sostener mi mirada. Sus siguientes palabras fueron casi demasiado bajas para oírlas. Necesito que me acompañes al cuenco. Está vacío ahora, así que no hay riesgo de ir al hotel ni a ningún otro lugar. Pero es el único lugar cercano donde creo que esto funcionará. Una vez dentro, con mi ayuda, necesito que me consumas. Literalmente, que te comas mi cuerpo de principio a fin. No será una tarea tan larga ni tan abrumadora como crees. Puedo facilitarte mucho el trabajo, al menos hasta el final.